Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Arrancamos una nueva inmersión a fondo, preparada especialmente para desgranar una auténtica montaña de información. Y cuando dices montaña, te quedas corto, ¿eh? Totalmente. O sea, me refiero a una pila enorme de investigaciones recientes que tenemos hoy sobre la mesa. Hay informes exhaustivos de la Harvard Business Review, predicciones de Gartner, datos del Foro Económico Mundial. Estudios de la SHRM también, sí. Exacto. Y varios análisis sobre las tendencias que van a definir este año 2026. Así que un saludo muy especial y nuestro agradecimiento por adelantado a toda la gente que se une, al otro lado de los auriculares, a este viaje analítico. Eso es. Bienvenidos a todos. Y la misión de hoy es muy clara. Vamos a desmentir por completo esos miedos apocalípticos sobre la inteligencia artificial que no paran de inundar los titulares, y vamos a adoptar un enfoque radicalmente optimista. Me parece un enfoque muy necesario ahora mismo. Es que la tesis central que vamos a defender es que la IA no es una destructora de carreras. Todo lo contrario, es una herramienta extraordinaria que va a optimizar los roles diarios, tanto si se trabaja por cuenta ajena como si se lidera un emprendimiento. Claro, va a mejorar los procesos de negocio. Sí, va a generar nuevas opciones de trabajo y, por muy paradójico que suene, nos va a obligar a desarrollar y perfeccionar nuestras habilidades interpersonales, las famosas habilidades blandas. Las soft skills, sí. Exacto. Porque para sobrevivir a esta era y evitar el temido agotamiento profesional, ese burnout que ya provocó estragos durante la gran renuncia, pues parece que la gran solución es, sencillamente, ser mucho más humanos en el trato diario. Vale, vamos a desgranar esto porque hay muchísima tela que cortar aquí. Desde luego que sí. Es un punto de partida fascinante. Y si conectamos esto con el panorama general, si analizamos todo este volumen de datos, queda clarísimo que estamos ante una transición innegablemente compleja. Ujú. Pero, y aquí está la clave, es una etapa absolutamente llena de oportunidades para quienes decidan adaptarse y entender las nuevas reglas del juego. Totalmente. O sea, no estamos hablando de una sustitución donde la máquina se sienta en la silla del humano, sino de una reorganización masiva del mercado laboral. Es un momento histórico en el que la tecnología nos empuja, irónicamente, a redescubrir el valor de lo humano. Qué buena forma de verlo. Las máquinas asumirán el procesamiento bruto y nosotros tendremos que asumir el liderazgo emocional y estratégico. Exacto. Y para entender esa reorganización masiva, creo que lo primero es enfrentarnos a ese gran elefante en la habitación, o sea, el mito del apocalipsis laboral. Uy, el gran mito. Sí. Si leemos las noticias, parece que la inteligencia artificial viene a dejarnos a todos en la calle mañana mismo por la mañana. Se percibe un pánico generalizado. Pero revisando los informes, los números cuentan una historia completamente distinta, ¿verdad? Totalmente distinta. A ver, el informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial aporta una claridad muy necesaria aquí. Sí, proyectan que para el final de esta década la inteligencia artificial eliminará unos 92 millones de empleos a nivel global. Que es una barbaridad. Claro, y esa es la cifra que suele acaparar los titulares porque genera miedo, vende clics. Pero la otra cara de la moneda, el dato que a menudo se omite, es que simultáneamente se espera la creación de 170 millones de nuevos empleos. Madre mía. O sea, estamos hablando de un saldo neto positivo de 78 millones de puestos de trabajo. Eso es. Es una barbaridad de empleos nuevos. Así es, y es un saldo que cambia por completo la narrativa catastrofista. Y además hay un detalle demográfico en esos mismos datos que rompe todos los esquemas. A ver. Si alguien intenta adivinar cuáles son esos trabajos que van a experimentar el mayor crecimiento, la mente se va inmediatamente a profesiones como ingeniero de IA o desarrollador de algoritmos complejos. No. Claro, a los programadores. No. Se espera sumar unos 35 millones de puestos para trabajadores agrícolas. ¡Wow! Y a esto le siguen conductores de reparto, trabajadores sociales y cuidadores de personas mayores o dependientes. Ojo a este dato porque es un golpe de realidad espectacular. O sea, la tecnología domina el crecimiento si lo miramos en porcentajes, pero en volumen puro y duro, en cantidad de personas contratadas, el mundo sigue necesitando manos humanas en el mundo físico. Efectivamente. Necesitamos personas que cultiven, que entreguen bienes tangibles y que cuiden de otros seres humanos. Todo esto impulsado por macrotendencias como el envejecimiento de la población y la transición ecológica. Exacto. No todo pasa por una pantalla. Ahora bien, esto me lleva a una duda razonable.
Si los trabajadores manuales y de cuidados están en auge, por así decirlo, ¿a quién impacta realmente la IA de forma directa en su día a día? Ese es el punto donde el impacto cognitivo entra en juego. Históricamente siempre ha existido la suposición de que la automatización golpea primero a la fábrica, al trabajo manual. Claro, los brazos robóticos y demás. Eso es. Pero la inteligencia artificial actual no opera de esa manera. Esta tecnología apunta directamente al trabajo cognitivo y muy especialmente a los roles de ingresos medios y altos. Fíjate. Según los datos del Pew Research Center, un 19% de los trabajadores estadounidenses en empleos que rondan los $33 por hora son los que se encuentran en la zona de mayor exposición. Es decir, estamos hablando de profesionales con educación universitaria, analistas financieros, redactores de contenido, trabajadores administrativos, contables. Exactamente. O sea, el obrero de la fábrica ya sentía la presión de la robótica tradicional desde hace décadas, pero ahora la IA generativa va por el trabajo de conocimiento, el trabajo de oficina de toda la vida. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se interpreta esta exposición. Estar expuesto no significa ser despedido automáticamente, aunque esa sea la excusa de moda ahora mismo. Ya. Y aquí, los datos de las notificaciones de despidos, las famosas advertencias WARN en Estados Unidos, durante la primera mitad de 2025 son reveladores. Me alegra muchísimo que menciones esto, porque la sensación general era que cada empresa que anunciaba recortes le echaba la culpa a la eficiencia de la inteligencia artificial. Se vendió la idea de que la IA estaba arrasando con las plantillas. Sí, era el titular fácil. Pero, ¿qué decían realmente esos avisos legales? Pues la realidad matemática destapó el farol corporativo. El 79% de los despidos que se atribuyeron popularmente o mediáticamente a la IA no tenían absolutamente nada que ver con la adopción de esta tecnología. Madre mía, el 79%. Nada que ver. Eran decisiones de negocio tradicionales, malos resultados trimestrales, exceso de contratación durante la pandemia o cierres de divisiones poco rentables. O sea, puras excusas. Apenas un mísero 1% fue un reemplazo real motivado por ganancias de productividad gracias a la IA. Un 1% solo. Solo un 1%. Y un 4% adicional se debió a lo que llaman restricciones de contratación, que no es otra cosa que congelar vacantes y no reponer a la gente que se jubila o se marcha. Es decir, las empresas están utilizando la inteligencia artificial como un chivo expiatorio de manual. Suena mucho mejor y supongo que más moderno para los inversores decir estamos optimizando con IA en lugar de admitir nos equivocamos en nuestra estrategia de ventas del año pasado. Exacto, es puro marketing financiero. Lo que están haciendo es reestructurar sus estrategias y reasignar capital para atacar nuevos mercados, no desenchufando a un oficinista para poner un ordenador en su silla. Esa es la distinción fundamental. La tecnología está ahí, pero la motivación detrás de las decisiones corporativas sigue siendo humana y, sobre todo, financiera. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque fíjate en la trampa que esconde esto. Si los datos demuestran que la IA no nos está quitando el trabajo de forma masiva, ¿qué está haciendo exactamente con nuestro día a día en la oficina? Esa es la gran pregunta. Y aquí hay un giro que no me esperaba para nada al revisar las fuentes. Hay un estudio muy publicado por la Harvard Business Review que duró 8 meses y observó a una empresa tecnológica de unos 200 empleados. Interesantísimo ese estudio. El objetivo era medir la famosa promesa de la IA, esa de liberarnos del papeleo tedioso, reducir la carga laboral y dejarnos tiempo para pensar creativamente. Y el resultado destapa lo que han bautizado como la trampa de la productividad. La conclusión documentada es que la inteligencia artificial no reduce el trabajo, sino que lo intensifica severamente. Es increíble. Lo que el estudio observó en esos 8 meses fue un fenómeno fascinante de expansión de tareas. Cuando una herramienta hace que completar una tarea compleja parezca fácil y accesible, los empleados empiezan a asumir voluntariamente responsabilidades que antes habrían delegado a otro departamento o que simplemente habrían descartado por falta de tiempo. Espera, frena un momento. ¿Me estás diciendo que como la herramienta es tan rápida, la gente simplemente se pone a hacer el trabajo de otros porque, total, la IA me lo hace en 5 minutos? Así es. Las fuentes mencionan un concepto muy llamativo aquí, el vibe coding. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que alguien del departamento de marketing o de diseño se pone a desarrollar aplicaciones pidiéndoselo al ordenador con buenas vibras?
Literalmente. El vibe coding es la práctica de programar por pura intuición, usando lenguaje natural en lugar de código técnico. O sea, programar hablando. Exacto. Un diseñador le pide a la inteligencia artificial que le construya una funcionalidad para la web basándose en una idea general, en la vibra de lo que quiere lograr. Y claro, el sistema genera algo que parece funcionar a primera vista. Claro, suena a que el empleado no técnico de repente tiene superpoderes. Pero esto tiene que tener un coste oculto gigantesco para la organización. Un coste enorme que recae directamente sobre los ingenieros de software reales. Las fuentes documentan que estos profesionales técnicos ahora soportan una carga de trabajo completamente invisible. Ya me imagino. Como el código generado por vibe coding suele estar lleno de errores estructurales o problemas de seguridad gordísimos, los verdaderos ingenieros tienen que actuar como supervisores o coaches informales. Claro, apagando fuegos. Pasan sus días atrapados en interminables hilos de Slack, intentando corregir el código generado a medias por sus compañeros de otros departamentos. Su atención se fragmenta de una manera brutal y su productividad real cae en pico. Y es como si por intentar que todo el mundo sea autosuficiente, acabáramos saboteando a los verdaderos expertos. Exactamente. Y esto desemboca en otro problema gravísimo: la difuminación de los límites del horario laboral. Al desaparecer la fricción de enfrentarse a la página en blanco, el trabajo se vuelve lo que las fuentes llaman ambiental. Ambiental, sí, esa es la palabra. Un empleado puede lanzar un último prompt justo antes de irse a comer, o dejar que la IA resuma 3 reuniones mientras espera el autobús. O sea, no hay pausas. Esa es la clave del desgaste actual. Al hacer que el trabajo sea ambiental, se eliminan las pausas naturales de recuperación que el cerebro humano necesita imperiosamente para mantener la cordura. Totalmente. Se está en un estado de alerta constante, haciendo malabares con múltiples tareas paralelas. Y la consecuencia más tóxica de todo este ciclo es un fenómeno conocido como el work slop, o trabajo basura. El concepto de work slop me parece una radiografía perfecta de la oficina moderna. Pero, ¿por qué ocurre esto? No es simplemente que la inteligencia artificial escriba mal, ¿verdad? ¿Tiene más que ver con la psicología humana dentro de la empresa? Exactamente. El work slop surge cuando la dirección obliga a su plantilla a usar herramientas de IA sin un propósito de negocio claro, a menudo solo para justificar la enorme inversión económica que han hecho en licencias de software. Claro, para amortizar el gasto. ¿Y qué hace el empleado? Empieza a generar un volumen altísimo de trabajo de baja calidad para fingir productividad o cumplir cuotas de uso. Generan correos electrónicos kilométricos e ilegibles, informes con 10 versiones inútiles. O sea, rellenar por rellenar. Y el verdadero drama, el insight psicológico aquí, es que alguien tiene que leer todo eso, reparar ese trabajo basura, editarlo y darle un sentido humano coherente puede costar hasta 2 horas de esfuerzo adicional. O sea, alguien genera un informe basura en 5 segundos para quedar bien con el jefe y condena a su compañero a perder 2 horas intentando descifrar qué significa. Es una locura. Es una cadena de ineficiencia. Esto eleva la carga cognitiva a niveles insostenibles y, francamente, amenaza con provocar una nueva gran renuncia si no se pone freno. Pero recordemos nuestra misión de hoy. Somos optimistas. Así es. No estamos condenados a este colapso. ¿Cómo se evita todo esto? ¿Cómo se vuelve a poner al ser humano en el centro de la ecuación? Pues la gran conclusión de las investigaciones es que las organizaciones no pueden sentarse a esperar que los empleados se autorregulen. Ningún trabajador, bajo la presión de demostrar su valía, va a decir voluntariamente «voy a dejar de ser hiperproductivo y enviar menos correos». Lógico, nadie quiere parecer el vago de la oficina. Es la empresa la que debe intervenir creando lo que se denomina formalmente una práctica de IA. Esto implica establecer normas organizativas estructuradas y casi de obligado cumplimiento. Básicamente, implementar reglas de tráfico para el uso de la IA. Y una de las tácticas que proponen son las pausas intencionales. Eso es fundamental. Es decir, antes de que una decisión importante, generada a toda velocidad por un algoritmo, se ejecute, tiene que haber un punto de control donde un humano cuestione las suposiciones de la máquina. Hay que forzar una pausa para preguntar, ¿esto tiene sentido para nuestro negocio? Claro, el factor humano. Y otra táctica es la secuenciación del trabajo. En lugar de reaccionar como un acto reflejo a la velocidad a la que la IA escupe resultados, la empresa debe proteger bloques de tiempo ininterrumpido. Exacto, proteger el tiempo para el trabajo profundo. Y esto enlaza con una idea vital, el arraigo humano, o human grounding. ¡Qué concepto más interesante!
El trabajo intensivo con IA aísla al profesional. Lo encierra en un bucle solitario de retroalimentación entre el cerebro y la pantalla. Para combatir esto, las organizaciones deben institucionalizar espacios para la empatía, la escucha activa y el debate cara a cara con los compañeros. Sea hablar con personas reales. Sí, ser un buen profesional hoy significa, de forma muy literal, ser mejor ser humano y tener mejores habilidades de gestión emocional. Es que llegamos a un punto donde las empresas van a tener que obligarnos a apagar la pantalla para no perder la cabeza. Y no es una exageración. Gartner tiene una predicción para el año 2028 que me dejó helado. Aseguran que el 70% de las organizaciones se verán obligadas a adoptar políticas antidigitales formales. Políticas antidigitales, efectivamente. Hablamos de desintoxicaciones digitales pagadas por la empresa y apoyo psicológico. Tela. Porque la adicción a las pantallas de ritmo rápido no solo causa fatiga mental o burnout. Los informes de salud laboral ya documentan alteraciones cognitivas reales. ¿Así? ¿Y vos? Madre mía, ¿la columna vertebral? El bienestar digital ya no es un extra simpático de recursos humanos, es una métrica de supervivencia del negocio. Visto este panorama y sabiendo que la tecnología va a seguir asumiendo el trabajo pesado y rutinario, entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro del talento? Si la IA puede hacer los informes y los resúmenes de reuniones, ¿cómo demostramos nuestro valor? ¿Qué habilidades nos van a exigir para contratarnos o para no quedarnos estancados? Nos enfrentamos a un riesgo organizativo enorme, la atrofia de habilidades. Si externalizamos constantemente nuestra capacidad de razonamiento, de redacción y de toma de decisiones básicas a una máquina, perdemos nuestra musculatura intelectual. Nos oxidamos, vamos. Por esta razón exacta, se proyecta que para 2026 la mitad de las grandes organizaciones exigirán evaluaciones completamente libres de IA durante sus procesos de selección. Un momento. Estamos hablando de volver a la entrevista con papel y bolígrafo. De sentar al candidato en una sala sin conexión a Internet para ver cómo piensa. Prácticamente. Los reclutadores van a necesitar ver el proceso de pensamiento en crudo del candidato. Van a buscar su capacidad de razonamiento independiente, su agilidad mental para resolver problemas sin una muleta tecnológica y, sobre todo, su espíritu crítico. Tiene todo el sentido del mundo. Porque esas son exactamente las facultades que la dependencia absoluta de la IA amenaza con erosionar. Además, los datos de Gartner proyectan que unas 150.000 personas necesitarán algún tipo de reentrenamiento diario a nivel global. 150.000 diario. Y el enfoque de ese reentrenamiento no será aprender a usar un nuevo software, sino potenciar las habilidades blandas. Cómo comunicar mejor, cómo resolver conflictos interpersonales y cómo ser un líder motivador. Esto nos lleva de lleno a cómo van a cambiar las estructuras de las empresas. Históricamente, siempre hemos concebido las organizaciones como una pirámide, con un montón de mandos intermedios. Ese gerente que recopilaba los datos de la base, hacía el informe semanal, cuadraba los horarios y se lo pasaba al director. El clásico trabajo de gestión. Exacto. Pero si la inteligencia artificial automatiza la recopilación de datos y la gestión de horarios en tiempo real, ¿qué pasa con esa capa intermedia? Sufre una reestructuración drástica. La inteligencia artificial va a aplanar las jerarquías corporativas a una velocidad sin precedentes. Gartner estima que para este mismo 2026, un 20% de las empresas eliminarán más de la mitad de sus puestos de mandos intermedios. Mitad de los mandos intermedios, ¡uf! La máquina asume el rol de transmisión burocrática de información. Es un cambio fuerte, pero aquí es donde quiero levantar la bandera del optimismo de nuestra misión de hoy. Eliminar esa tarea burocrática y mecánica, liberar las personas que quedan en la organización para asumir roles infinitamente más interesantes. Desde luego. Se pasa de ser un simple supervisor de hojas de cálculo a ser un arquitecto de estrategias. El trabajo se vuelve más creativo y de un valor inmensamente superior. Y esta evolución del rol humano encaja perfectamente con el salto tecnológico inminente que describe el paisaje de 2026 en adelante. Absolutamente. Hasta ahora, hemos interactuado con la llamada IA generativa, el típico chatbot, al que le haces una pregunta y te responde un texto. Pero el cambio que se avecina es hacia la IA agéntica, los sistemas multiagentes. Lo fascinante aquí es ese verdadero punto de inflexión. La IA agéntica transforma los sistemas de simples consultores pasivos a empleados digitales autónomos. O sea que ya no solo generan texto. Actúan.
Se les marca un objetivo y el agente planifica los pasos, interactúa con diferentes programas de software, toma pequeñas decisiones y ejecuta la tarea. Ponme un ejemplo práctico. Pues, por ejemplo, un agente podría recibir la queja de un cliente, comprobar la política de devoluciones, conectarse al sistema bancario y procesar el reembolso económico de principio a fin, sin ninguna intervención humana. ¡Wow! El impacto económico de esto va a ser colosal. Las proyecciones indican que para 2028 estos agentes manejarán unos 15 billones de dólares en transacciones comerciales entre empresas. 15 billones. Es una cifra astronómica. Y claro, si estos agentes digitales van a estar trabajando codo con nosotros, a veces interactuando directamente con los clientes, se abre un debate apasionante sobre la identidad. ¿Qué cara o qué voz van a tener estos agentes? Uy, el tema de los avatares. Sí. Las fuentes apuntan a los avatares digitales y a un nuevo campo legal, los derechos digitales del empleado. Hay una predicción que señala que para 2027 el 70% de los nuevos contratos laborales van a incluir cláusulas súper específicas sobre el uso de la persona digital del empleado. Es un territorio legal completamente inexplorado. El informe ilustra esta problemática recordando el conocido caso de Scarlett Johansson, cuando se intentó replicar un tono de voz innegablemente similar al suyo sin un acuerdo claro. Todo un escándalo, sí. Aplicado al mundo corporativo, el debate es fascinante. Si una empresa graba tus presentaciones, analiza tus correos y captura tus gestos para crear un avatar tuyo hiperrealista que da formación a los nuevos empleados o atiende llamadas de ventas, Claro. ¿quién es el dueño legal de esa entidad cuando decides marcharte de la empresa? ¿Tienen derecho a seguir usando tu cara para vender productos años después? ¿Te corresponde una comisión por las ventas de tu clon digital? Es alucinante. Van a hacer falta ejércitos de abogados para desenredar esto. Y esta capacidad de la IA no se va a limitar a la base de la pirámide o a los agentes de ventas. Va a llegar a la mismísima cúpula del poder corporativo. Para 2029, se estima que un 10% de las juntas directivas a nivel global incorporarán sistemas de inteligencia artificial de forma oficial para desafiar y cuestionar las decisiones de los altos ejecutivos. ¿Cambiará la dinámica del liderazgo de forma radical? Se pasa de liderar por intuición o por carisma a una toma de decisiones basada en evidencia extrema. Claro, datos puros y duros. Un algoritmo libre de miedos, sesgos políticos, internos o favoritismos, analizará los datos puros y podrá decirle al CEO en medio de una reunión: los datos indican que tu estrategia de expansión tiene un 80% de probabilidades de llevar a la empresa a la quiebra. ¿Menudo corte en plena reunión? Es un contrapeso objetivo en la sala de juntas. Para que todo esto ocurra en tiempo real, desde un avatar que negocia un contrato hasta una IA que audita al CEO, necesitamos una infraestructura de hardware que soporte esa inmensa carga. Y aquí las fuentes mencionan de pasada, pero con firmeza, la llegada de la inteligencia artificial física, que básicamente es dotar a los robots industriales de ojos y cerebro para que se muevan por almacenes caóticos adaptándose al entorno en el momento. Sí, el hardware tiene que estar a la altura. Pero el verdadero asalto cualitativo viene con la computación cuántica. Hay una analogía brillante en los textos para entender este salto de potencia. Si un ordenador tradicional necesita encontrar la salida de un laberinto, probará un camino, chocará con la pared, volverá atrás y probará el siguiente, uno por uno. Exacto, de forma secuencial. Pero un ordenador cuántico funciona como si inundáramos todo el laberinto con agua. Encuentra todos los caminos y todas las salidas posibles de forma simultánea. Esa es la musculatura que va a respaldar a todos estos agentes y avatares. Y teniendo en cuenta esa potencia inmensa y cómo estas herramientas van a estar integradas en cada segundo de nuestra jornada, esto plantea una pregunta importante, un concepto final que invita a una profunda reflexión. Las fuentes lo denominan aptitud mental o mental fitness. A ver, Hay que ser muy conscientes de que estamos introduciendo en nuestro entorno laboral herramientas conversacionales que están programadas desde su código base para ser complacientes. Están diseñadas para darnos la razón, para ser serviciales y en muchos casos directamente aduladoras. ojo con esto, porque suena a ciencia ficción, pero es un riesgo inminente. Si interactuamos 8 horas al día con una máquina que nos dice lo brillantes que somos, el riesgo psicológico es muy serio. Hablamos de desarrollar dependencias emocionales con bots. Exactamente.
Cabe imaginar el escenario donde un empleado, frustrado con la dirección, decide crear un clon digital de su jefe, pero configurado específicamente para validar todas y cada una de sus ideas y ofrecerle consuelo emocional constante. Sería el refugio perfecto, claro. Pero la gran pregunta que esto plantea es si como profesionales y como sociedad nos acostumbramos a interactuar mayoritariamente con entidades que nunca nos llevan la contraria, que jamás nos causan fricción ni nos desafían emocionalmente, ¿qué va a pasar con nuestra resiliencia mental a largo plazo? ¿Cómo reaccionaremos ante el conflicto humano real si nos hemos acostumbrado a que una pantalla nos dé siempre la razón? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de tolerancia a la frustración? Es una reflexión potentísima, casi filosófica, para dejarla flotando en el aire. Invita a darle unas cuantas vueltas. Y con este pensamiento profundo llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Como planteábamos en nuestra misión inicial, la conclusión más optimista y poderosa que podemos extraer de toda esta investigación es que la inteligencia artificial es, sorprendentemente, el mejor pretexto que hemos tenido en décadas para potenciar nuestro lado humano. Así es. Nos empuja por pura necesidad de supervivencia profesional a valorar la empatía, la conexión real, el debate sincero y la gestión inteligente del talento por encima de la simple ejecución de tareas repetitivas. Quiero agradecer efusivamente a toda la gente que nos ha acompañado al otro lado de los auriculares por quedarse hasta el final de este análisis a fondo. Ha sido un viaje revelador. Y por supuesto, si se ha encontrado valor en esta conversación, invitamos a dejar un like, un me gusta y que se comparta este contenido con otras mentes curiosas que deseen aprender un poco más acerca de los temas que nos mantienen en contacto directo con el futuro. Hasta la próxima inmersión. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!